¿sí? Vamos, ¿dónde está Lagrange? Lagrange, Lagrange. Vamos. Profe, eh, Sí, sí, estimado. ese PDF, ¿para cuántas clases teóricas sería, abarca? Porque hay cosas que vemos en la Este, clase. Ajá, este llega hasta Chebyshev y el ok. fenómeno de Runge, este. O sea, incluiría, creo, esta clase más. Después hay otros apuntes donde está Hermite. No sé si está Hermite por aparte. A ver. Hermite y Spline son de otras clases. ¿Estamos? ¿Sí? Seguramente la clase que viene. Bueno, este es el polinomio de Lagrange. ¿Vieron? Y acá tenemos el polinomio de forma general. Y tenemos un pequeño ejemplo. Pero quiero ver acá. Fíjense. Bueno, acá fíjense esto. Si yo tengo que, por ejemplo, en este caso se está utilizando un polinomio de grado 2, ¿no? Fíjense, dada la función f, logaritmo de esto, calcula el polinomio interpolador de la función en 3 puntos, no, en diferentes puntos, y obtengo la cota menor posible para el logaritmo 1,45 con la fórmula de error. Y tenemos 3 puntos. Fíjense que con x sub 0, nosotros tenemos, con x sub 0 igual a 0, tenemos que la función real igual al logaritmo, ¿sí? Es esto, ¿estamos? Ahora, fíjense que nosotros nos dice que tenemos que calcular los lagrangianos, ¿sí? Por ejemplo, porque es una sumatoria de una productoria, ¿sí? La productoria es una combinación lineal y por eso se le llama Lagrange esta forma. Fíjense, x menos x sub 1 para x sub 0, ¿no? El primer Lagrange. X menos x sub 1 por x menos x sub 2 sobre x sub 0, que es el término involucrado, menos x sub 1, por x sub 0 menos x sub 2. Y esto nos da un cálculo, ¿sí? Esto nos da un cálculo, ¿estamos? Ahora, fíjense que esto sería teniendo en cuenta que utilizamos, fíjense, a ver si lo puedo marcar. La idea es la siguiente. Fíjense, si yo voy a utilizar un polinomio de grado 2, ¿sí? Entonces, fíjense que para el primer lagrangiano, ¿sí? Yo utilizo para los valores de los cálculos estos 3 puntos, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, arriba queda el X, siempre queda el X, ¿sí? X, y empieza a hacer un producto de X menos los otros valores que disponemos. X sub 1 e X sub 2, por eso queda acá. X menos X sub 1 por X menos X sub 2. Y en la división se utiliza el término que tenemos, ¿sí? Que es X sub 0 menos X sub 1 y X sub 0 menos X sub 2, ¿sí? Fíjense qué pasaría si ahora pasamos a un polinomio, ¿sí? De grado 3. Si pasamos a un polinomio de grado 3, acá arriba tendría que agregarse x, ¿sí? Menos x sub 3. ¿Se entiende eso? Y abajo deberíamos dividir por x, disculpen que voy a escribir sobre la hoja, x sub 0, y no me sale el cerito, ahí está, 0 menos x sub 3. Por lo tanto, fíjense que todo esto es un término donde nos queda un polinomio, ¿vieron? ¿Sí? Nos queda un polinomio. Pero, que si lo resolvemos, fíjense que nos queda un polinomio de grado, ¿sí? Si esto después agregado el x menos x nos va a quedar un polinomio de grado 3. Pero fíjense qué pasa acá. Al incorporar esto en el producto, necesariamente el resultado es totalmente distinto, ¿sí? Entonces, yo tengo que volver a hacer todo el cálculo de nuevo. Ya cuando hice con x sub 2, ¿sí? Tengo que volver a hacer de nuevo todo el cálculo de nuevo. ¿Se entiende? Por eso a Profe, eso nos referimos que no se pueden reusar los cálculos anteriores. ¿Se entiende? Y aparte de esto se multiplica por el i, porque es una sumatoria de funciones en los puntos, el valor de la función por la productoria de la combinación lineal.
¿Se entiende eso? Sí, profe, gracias. Entonces, por eso no se pueden rehusar no se pueden rehusar los datos. Necesariamente tenemos que calcular todo de nuevo. Y eso es una limitante, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, Newton, ¿sí? Newton, al mismo polinomio canónico, digo, bueno, no lo vamos a expresar en la forma de Lagrange, sino que vamos a expresarlo de esta forma. Esto se le llama polinomio de Newton, polinomio general de Newton, ¿no? Una función polinómica de grado n es igual a b sub 0 más b sub 1 por x menos x sub 0 más b sub 2 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 más plus, ¿sí? b sub n por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, x menos x sub n menos 1, ¿sí? Si nosotros resolvemos esta forma nos vuelve a dar el mismo polinomio general. ¿Estamos? El canónico. ¿Estamos? ¿Para qué hace esto? Bueno, porque fíjense que al hacerlo de esta manera, estamos introduciendo los datos que ya poseemos, ¿sí? Y estamos en la misma situación. Tenemos que expresar los coeficientes, que son datos que no conocemos, tenemos que manipularlos para que ocurra que el polinomio que armemos pase por todos los puntos que nosotros hemos indicado. Bueno, esta representación justamente necesitamos, en esta representación nosotros necesitamos los valores de los coeficientes. Bueno, entonces, uno de los métodos que propone Newton, ¿sí? Es el método de las diferencias divididas, que consiste básicamente, ¿sí? En entender o partir de la idea general. ¿Cuál es la forma más simple de conectar dos puntos? Lo mismo que a través de una recta, ¿cierto? Como está indicando acá, que es lo que ya vimos. Yo tengo dos puntos, los conectamos a través de una recta, ¿sí? Y además, ¿sí? Nosotros vimos, esto ya lo saben, por eso lo voy a pasar muy rápido, que sería fíjense que conectar esos dos puntos sería equivalente a hacer f de la función, ¿no? Una función, ¿no? Eh, Menos f de x sub 0 y sobre x menos x sub 0 va a ser igual a f de x sub 1 menos f de x sub 0 por x sub 1 menos x sub 0. Pero ¿esto qué es? Fíjense que lo que vimos es la función lineal o el polinomio de interpolación lineal que ya habíamos visto, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto. Y además, esta función que vimos acá, voy adelantando rápido para que no se nos vaya el tiempo, ¿sí? Esto es lo que representa el coeficiente, esto sería nuestro coeficiente, pero además también es la fórmula de qué cosa. Si nosotros unimos dos puntos en la función De lineal de la recta, ¿qué cosa es? la De la- recta secante. no, La tangente. la tangente, ¿sí? Es la tangente, la ecuación de la tangente. También a la tangente también se la llama, en este término se lo llama diferencia dividida de orden cero en este caso, ¿sí? Entonces, lo que él propone es que para b sub cero, fíjense, justamente si nosotros, fíjense, hacemos esto, el coeficiente el coeficiente b sub 0 va a ser en realidad la función, la de diferencia dividida de orden cero, y b sub 1 va a ser la pendiente, ¿sí? O sea, y si nosotros seguimos aplicando esto, ¿sí? ¿Sí? Seguimos aplicando, fíjense que cuando lo sigamos aplicando, lo que incorporar para cada b sub 0 como esa diferencia, que es una aproximación a la derivada de una función, nos ayuda a nosotros a manipular el coeficiente con el objetivo de que pase por el punto que esté involucrado, ¿sí? Por eso b sub 1 se llama primera diferencia dividida y como les decía, creo que me equivoqué en el término anterior, este b sub 0 sería diferencia dividida de orden cero, ¿sí? Creo que hace rato dije de orden uno, si lo dije, que disculpen. Y b sub 1 sería la primera diferencia dividida, que es básicamente
se llama diferencia dividida porque fíjense que para aproximar la tangente o la pendiente, ¿qué hacemos? Una diferencia de los puntos o de la función en esos dos puntos sobre la diferencia de los datos X. ¿Se entiende? Que este es el concepto de aproximación que ustedes deben conocer de derivada. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Si nosotros hacemos que se involucren más puntos, lo que nosotros necesitamos obtener es la diferencia dividida entre esos puntos que involucremos. Fíjense, B1 era entre el punto, la primera diferencia dividida es entre x sub 1 y x sub 0. La segunda diferencia dividida, que sería esta la que voy a marcar ahora, ¿sí? La segunda diferencia dividida involucra tres puntos, que serían x sub 2, x sub 1 y x sub 0, pero bueno, recordemos que la diferencia dividida simplemente puede tomar dos puntos. ¿Qué punto vamos a tomar? Los extremos, ¿sí? Entonces, fíjense que si bien involucra tres puntos, lo que nosotros trazamos entre x sub 0 y entre x sub 2 y x sub 0. Y así, el último término, ¿sí? La última diferencia dividida de B sub n involucraría todos los puntos x sub n menos 1 hasta x sub 0, pero deberíamos tomar los últimos dos. Pero ¿qué pasa? Cuando decimos esto que debemos tomar los datos, tenemos que considerar algo muy importante. Nosotros necesitamos todos los datos posibles que podamos tomar. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, yo voy a necesitar involucrar, para hacer cálculo de diferencias dividida entre x sub 2 y x sub 1, pero fíjense qué sucede. Entre x sub 1 y x sub 0 esa diferencia dividida ya existe. ¿Se entiende? Entonces, el cálculo total de esto, ¿sí? Se puede seguir utilizando en los cálculos subsiguientes. Y ahí con esto nosotros empezaríamos a, por lo menos, solucionar una de las limitantes de Lagrange, que no podemos utilizar los cálculos anteriores. Bueno, estos cálculos, para poder utilizarlos, ¿sí? Este, eh, Acá tienen que ser diferencias divididas, no finitas, sino diferencias divididas, ¿sí? Fíjense que nosotros acá lo estoy comentando como lo que recién había expresado manualmente, se ve ahora en los términos, ¿sí? Fíjense, la primera diferencia dividida la habíamos visto, la segunda diferencia dividida, fíjense que utiliza los términos que ya tenemos, ¿sí? Y los divide por los extremos, ¿sí? Y lo mismo va a suceder con el último, ¿sí? Ahora se va a ver más claro cuando armemos una forma tabular para resumir estos cálculos y que sea más fácil de trabajar. Newton también se dio cuenta que si bien yo puedo calcular la diferencia dividida y reutilizarla en los siguientes cálculos, ¿cuál sería la forma más correcta de poder aprovechar esta situación? Bueno, para poder utilizarlo, ¿sí? Debemos recordar lo siguiente, ¿sí? Si nosotros en el polinomio general reemplazamos los coeficientes por el término de diferencia dividida, quedaría de esta forma. ¿Se entiende? Es decir, fíjense, este sería acá donde antes estaba b sub 0, ahí vamos a poner el término de la diferencia dividida de orden 0, que era la propia función en el punto. Donde era b sub 1, vamos a poner el término de la primera diferencia dividida. Donde era b sub 2, vamos a colocar, ¿sí?, el término de la segunda diferencia dividida. ¿Estamos? Entonces, si nosotros calculamos las diferencias divididas, simplemente podemos utilizarlo en este polinomio. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, la fórmula la tenemos, pero lo que propone, ¿sí?, es generar lo que se llama una tabla de diferencias divididas, ¿sí? Una tabla de diferencias divididas.
Pero antes de explicar eso, fíjense que acá ya lo tiene armado y lo que quiere indicar esta diapositiva es simplemente que el polinomio general de Newton lo podemos expresar ya sea empezando por b sub 0 o empezando por el último término, ¿sí? Del polinomio de interpolación, ¿sí? Si lo expresamos empezando desde b sub 0 se le llama interpolación de Newton de forma progresiva, que es lo que acabamos de ver, ¿sí? El que vimos, ¿sí? Vamos a ver que existe otra forma que es la del la forma regresiva. Fíjense, acá arriba empieza en la forma progresiva, empieza con la primera diferencia dividida de orden cero, perdón, la diferencia dividida de orden cero, que es la función en el punto x sub 0. Pero si lo hacemos regresivo, ¿sí? El primer término es la diferencia de orden, la diferencia dividida de orden cero, pero del último x, ¿sí? X sub n, en cambio que es de x sub 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que va descendiendo sobre la aplicación de los puntos. Acá es x sub n con x sub n menos 1, en cambio acá es x sub 0 con x sub 1, ¿sí? Y así sucesivamente. El resultado, por cualquiera de las dos, nos tiene que dar el mismo. No nos puede dar diferente, ¿no? Nos tiene que dar lo mismo, ¿sí? Pero bueno, la idea sería la siguiente. Fíjense, si yo tengo un ejemplo, ¿estamos? Donde tengo estos puntos, fíjense. 1, 2, 3, 3, 4, 2 y 8, 10. Y se quiere obtener el polinomio interpolante que pase por ellos, es decir, que pase por todos los puntos. Tendría que ser un polinomio cúbico, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿No? Y por medio de diferencia dividida, ya sea el polinomio progresivo y el regresivo. Entonces, lo que se propone es trabajar con una tabla de diferencias divididas, ¿sí? Fíjense, en la primera columna vamos a colocar los x sub k, que en este caso, fíjense que serían 1, 3, 4 y 8, es decir, los términos del soporte, los que nosotros tenemos. ¿Vamos? Y la primera diferencia dividida, que sería la diferencia dividida de orden cero, disculpen que a veces mezcle los términos, la diferencia dividida de orden cero es igual al valor de la función en ese punto. Por lo tanto, sería como colocar directamente 2, 3, 2 y 10, que son los valores de las funciones para eso. ¿Estamos? Por eso está indicada acá la ecuación. Posteriormente, fíjense, ¿qué es lo que me dice? Para calcular la diferencia dividida, la primera diferencia dividida, utilizo la fórmula general, que quiere decir, la diferencia dividida entre x sub k y x sub k más 1 es igual a la diferencia dividida x sub k más 1 menos la diferencia dividida de x sub k sobre x sub k más 1 menos x sub k. Como nosotros estamos acá por buscar la primera diferencia dividida, k vale 1, o 0, digamos, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que voy a tomar? Bueno, sería tomar, fíjese, entre k y k más 1. ¿Quién es k? ¿Sí? 1, ¿no es cierto? ¿Ven acá? Esto acá. Este 1 que está aquí es este que está acá. Y el siguiente punto, x sub k más 1 es 3. Por eso colocamos la primera diferencia dividida entre 1 y 3. Y la ecuación nos dice que es la función, la diferencia dividida en ese punto, menos la diferencia dividida en el punto anterior. O sea que tendríamos que restar, fíjense, 3, ¿sí? Porque x acá más o menos 1, que es esto que está acá, menos 2. Listo. Y abajo, x sub k más 1 menos x sub k sería 3 menos 1, que es lo que tenemos acá. Y eso nos da un resultado, un medio. Y esta sería la diferencia dividida de primer orden entre esos dos puntos. ¿Se entiende? Luego se repite para todos los demás, ¿sí? Utilizando la misma ecuación, fíjense, la diferencia dividida de primer orden entre 3 y 4 simplemente es igual a 2 menos 3. O sea, acá hacemos una resta
sobre 4 menos 3. Y eso nos devuelve menos 1. Para la siguiente, ¿sí? Para la siguiente, ¿qué hacemos? Entre 4 y 8, ¿sí? Entre 4 y 8, ¿a qué va a ser igual? A 10 menos 2 en el numerador sobre 8 menos 4 en el denominador, ¿sí? Numerador sobre denominador. Y eso nos devuelve 2. ¿Se entiende? Entonces hemos calculado la primera diferencia dividida. ¿Estamos? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Profe, esto sería para la forma progresiva. Sí, este es para forma progresiva. Porque fíjate que empieza en K y después va K más 1. No, pero la tabla de diferencia dividida, la otra ventaja es que la diferencia, esta tabla se puede utilizar para cualquiera de las dos. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. ¿Sí? ¿Estamos? Así que no se preocupe por eso. No es que tienen que calcular una tabla de diferencia dividida para la forma progresiva y una tabla de diferencia dividida para la regresiva. Se puede utilizar la misma. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Profe, ¿y el último K no se lo puede usar? ¿Cómo? ¿El último K no se lo puede usar? Este que está diciendo 810, acá calcular, si es que te entiendo bien. Sí, sí, sí. Y no, porque fíjate que siempre se da entre dos. Por eso, esto se da así, mira. Esto se da entre este se da entre este y este se da entre este y este. No hay, ya hemos utilizado todos. ¿Se entiende? De hecho, por eso vos vas a ver que a medida que vayamos calculando, vamos a ver menos términos de diferencias divididas. Es como que se vaya formando un triángulo, sí, un triángulo, eh, o sí, un triángulo, digamos, dirigido hacia arriba. ¿Estamos? No me sale el término bien ahora. ¿Sí? ¿Se entiende por qué no, ya no calculamos más? Porque se tiene Sí, que ser entre profe. dos puntos. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos que calcular el término de la siguiente diferencia dividida, que en este caso sería de diferencia dividida de orden 2, donde volvemos a involucrar x sub k más 1 y x sub k más 2. O sea, involucramos los términos de diferencias divididas, que también se encuentran entre medio de ellos dos. Entonces, fíjense cómo es interesante este cálculo, porque la ecuación sigue siendo la misma. Fíjense, si yo digo el término de segunda diferencia dividida, donde involucro 1, 3 y 4, ¿sí? Porque empiezo en 1 y termino en 4, acá tengo 1, 3 y 4. Fíjense que la ecuación no cambia. Me dice que tiene que ser, ¿sí? Lo voy a poner acá, acá dice, miren, fíjense que dice, tomame el término de la diferencia dividida entre el siguiente punto y, fíjense, x sub k más 1, x sub k y 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que básicamente tomemos los valores, ¿sí? Tomemos los valores de la diferencia dividida anterior, porque acá, esto que dijimos que, fíjense, este va a tomar los cálculos que ya tenemos. O sea, yo estoy calculando ahora entre este y este. Entonces, fíjense cómo lo ideó Newton. Simplemente dice, bueno, entre 1, 3 y 4, ¿sí? E involucra el término anterior hasta el punto este que está acá, y fíjense qué me hace entonces. Como la fórmula es la misma, ¿sí? Tomo este que ya he calculado, sería menos 1, menos el del último extremo, que es este. Entonces, menos 1 menos 1 medio. ¿Sí? O sea, utilizo los cálculos de diferencias divididas que ya hemos calculado del orden anterior. ¿Sí? Entonces, esto que está acá, simplemente sería esto que hemos calculado. Y este que está acá es este que hemos calculado. ¿Estamos? Entonces, esto nos ayuda muchísimo. Ya tenemos un cálculo hecho. Y acá volvemos a tomar los extremos. 4 y 1. Entonces, ¿qué es lo que empiezo a hacer yo cuando tomo esto? ¿Sí? Bueno, recuerden que esto involucran 3 puntos, o sea que serían estos que están acá. Entonces, tendría que tomar este punto y tendría que tomar este punto.
Pero bueno, es decir, es como que la regla me dice, venga para acá, ¿sí? Y tome, vaya en dirección, vaya viéndolo en términos, ¿sí? Porque recuerden que acá teníamos esto así y esto así en el anterior. Entonces es como que yo tendría que venir, vengo por acá, llego, bajo por acá, ah, listo, encontré el último, ¿sí? Y de acá, vengo por acá, voy para acá, ¿sí? Y llego a este. Es más fácil directamente, por eso yo recomiendo cuando arman esta parte, pues que pongan los puntos 1, 3 y 4, y bueno, ya sabes que el último es el 4 y el primero es 1, entonces es 4 menos 1 directamente, ¿sí? Entonces te queda esta ecuación y lo resolves y ahora tenemos el término de la segunda diferencia dividida entre, ¿sí? 1, 3 y 4, ¿sí? Entonces esto lo hemos armado así, entre este y este. Y volvemos a lo mismo, ¿sí? Entonces, entre 8, 8 y 3, bueno, entonces tomamos 2, acá en el número 2, ¿sí? Menos 1, entonces queda más 1, ¿estamos? Porque toma estos cálculos anteriores que hemos realizado. Y en los extremos, 8 menos 3, ¿sí? Podríamos venir de nuevo, ¿no? Por acá llega hasta aquí, y este viene por acá y llega hasta acá, ¿estamos? Podríamos hacer eso también. Y lo calculamos y tenemos esto hasta acá. Como ven, como involucramos esos puntos, ahora queda una nueva fila sin calcularse. Acá quedaba esta fila sin calcular y ahora tenemos esta fila sin calcular. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque es como que estoy Sí, profe. muy Sí, detallista profe. esta vez, digamos, ¿sí? Suelo hacerlo más rápido. ¿Se entiende, no? ¿Vamos bien en el cálculo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y fíjense que como estamos involucrando 4 puntos, ¿sí? El polinomio tiene que ser de grado ¿De grado 3? 3. Grado 3. Entonces tenemos que tener en total, ¿sí? 4 diferencias divididas, ¿sí? De orden 0, 1, 2 y falta uno más. De hecho, ustedes se van a dar cuenta porque justamente ahora queda solamente por realizar entre este y este. Y el cálculo es lo mismo, fíjense, 1 y 8, ¿sí? Bueno, entonces quedamos este que está acá, ¿sí? Y este que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que me queda esto por ordenación, digamos, ¿sí? Porque quedaría 3/5 menos un medio, acá está ordenado, ¿sí? ¿Se entiende? Por eso está al revés, digamos, ¿sí? Eso es matemático. Y después hace entre 8 y 1. Lo resuelve y tenemos este cálculo. ¿Estamos? ¿Sí? Esto lo saqué de un libro y ya lo tiene expresado así, al revés, digamos. No quiso poner este término menos esto, sino que lo quiso expresar al revés. Simplemente el autor lo puso así. ¿Estamos? Y entonces lo calculó. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es lo que se llama la tabla de diferencias divididas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Y ahora, ¿cómo usamos esto? Bueno, en esta diapositiva ahora están ya solamente los resultados de cada uno de esos cálculos, ¿sí? Fíjense que están expresados de esta forma. Lo podríamos haber dejado así, como que sea un triángulo hacia arriba. En este caso lo puse a propósito así en el medio, porque ¿cómo lo utilizamos en la forma progresiva? Recordemos que en la forma progresiva, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a reemplazar valores, ¿sí? Fíjense cómo va a quedar. Como vamos a crear un polinomio de grado 3, fíjense que dijimos que el primer término que utilizamos es el valor de la función. Como es f de x sub 0, es este. Fíjense, este es b sub 0. ¿Estamos? Entonces lo pongo acá. Se viene, voy a tratar de poner por abajo para que no se vea, ahí. Después fíjense que utilizo, ¿no? ¿Sí? Después utilizo, fíjense que viene x menos x sub 0, que sería x menos x menos 1, porque x sub 0 vale 1, ¿no es cierto? Es x sub 0, vale 1. Entonces, x menos 1, ¿estamos? Y lo tiene que multiplicar por el término de la primera diferencia dividida, que es esta que está acá. Por eso queda
más 1/2 por x menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? O sea que este viene acá. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces hemos utilizado este y hemos utilizado este. Después viene, fíjense, un algo por x menos 1, que es x sub 0, este que está acá, x sub 0 es este que está acá. Y después dice x menos x sub 1. Entonces, x menos 3, porque este es x sub 1. ¿Se entiende? Bien. Y tenemos que multiplicarlo por la segunda diferencia dividida entre x sub 2, x sub 1 y x sub 0. ¿Sí? Y ese término es este que está acá. ¿Sí? Ese es el que viene a parar acá. Por eso en vez de una suma que no la resta, menos 1/2. ¿Estamos? ¿Se entiende? Vamos trasladando. Y luego tenemos el último, que es lo que tenemos. Nuevamente lo mismo. ¿Sí? Tenemos x menos 1, x menos 3 y x menos 4, porque este es el último término. ¿Se entiende? En forma progresiva, este es el último que utilizamos. ¿Sí? Multiplicado por el coeficiente que necesitamos, que en este caso es este que está acá. ¿Sí? Por eso queda más 11 sobre 70 sobre esto. Si resolvemos todo esto, ¿sí? Nos termina quedando este polinomio, ¿sí? Este polinomio, ¿sí? Cúbico, que era lo que necesitábamos, ¿no es cierto? Un polinomio cúbico. Y este es nuestro polinomio de interpolación. ¿Se entiende, estimados? Entonces, nosotros profe. calculamos la tabla de diferencia dividida, que es calcular la tabla de coeficientes, y luego lo aplicamos a la forma general. ¿Se entiende eso, estimados? Sí, profe. Y supongamos que en lugar de utilizar estos puntos, bueno, después ya vamos a ver, quiero ver cuál era, no me acuerdo cuál era la otra diapositiva, creo que la siguiente es la regresiva, ¿sí? Fíjense en la regresiva, por eso quiero mostrar esta, empieza por la misma fórmula, fíjense que empieza por f de x sub n, o sea, perdón, por la diferencia dividida de orden 0, o sea que empieza ¿por cuál va a empezar? Por esta, fíjense que está empezando, ¿se entiende? Por eso empieza a 10. Y después dice, más la diferencia dividida entre x sub n y x sub n menos 1. ¿Sí? Que es esta que está acá. Fíjense que esta es entre estos dos puntos, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense que toma 2. Este 2. Y acá dice x menos x sub n. Ah, entonces x menos 8, porque es este que está acá. ¿Se entiende por qué es menos 8? Porque toma x sub n, x sub n. ¿Estamos? Y luego, fíjense que tiene que tomar, le dice, ahora el coeficiente siguiente es la diferencia dividida entre x sub n menos 1 y x sub n menos 2. Pero ¿quién es ese? Es este que está acá, que hemos calculado. Por eso queda, fíjense, eh, esto que está acá, 3/5, ¿no? Este, está acá. X menos 8, acá, y x menos 4. ¿Sí? ¿Se entiende eso, estimados? Ay, ¿por qué quedó acá? Profe, ¿podría volver un segundito a la diapositiva anterior, por favor? Bueno, quiero ver una cosita también yo que estoy viendo aquí. Dame unos segunditos que borro esto. Ajá. Bien, voy a la diapositiva anterior. Sí, No quería copiar algo. Listo. bueno, ¿se entiende? Entonces, quiero ver una cosita. Quinto. Profe, ¿por qué el menos 3/5 está Eso negativo? estoy viendo yo. Justamente estoy viendo por qué es menos 3/5 y no es más 3/5. Y esto está copiado en el libro, ¿no? O sea, le hice una captura. Tac, tac, tac. ¿Estará mal? ¿Sí? Tendría que ser 3/5, tendría que ser, ¿no? Más Sí, 3. positivo. Bueno, veamos después. Veamos. Esto lo saqué la versión de Chapra, la 4, que está en la facultad, y tiene errores que han sido
arreglado en diferentes versiones. Tal vez vino con ese error, ¿no? Tal vez. Me parece que tendría que ser eso, digamos, ¿sí? Bueno, y después la idea es que ustedes vean que podemos utilizar la misma tabla, porque venimos utilizando estos dos coeficientes, ¿sí? Este y este, ¿sí? Fíjense que venimos utilizando ahora el 8 y el 4 de acá, que serían este y este, ¿sí? Más, ¿sí? Y fíjense que en el último término utiliza 11 sobre 70. X menos 8, X menos 4, X menos 3, ¿sí? Que son los involucrados. O sea que cuando hacemos diferencia regresiva utilizamos una diagonal que va desde acá. Y cuando es progresiva utilizamos esta que van acá. ¿Estamos? Perdón. ¿Se entiende? Entonces la misma tabla la podemos utilizar para cualquiera de las dos versiones. ¿Estamos? Y si quisiéramos calcular el lugar, eh, fíjense que antes de comentar esto que iba a decirle, fíjense que nos termina dando nos tiene que terminar dando el mismo polinomio, ya sea progresivo o regresivo, nos tiene que terminar dando el mismo polinomio. ¿Se entiende eso? Y además, fíjense que con estos cálculos que yo hice, la diferencia dividida anterior, tranquilamente yo podría plantearme, en lugar de un polinomio de grado cúbico, que es el que hemos utilizado nosotros, podría también utilizarlo para el cálculo de un polinomio de grado 2. ¿Se entiende eso? Donde yo empezaría acá y terminaría aquí nada más, ¿sí? Y estarían involucrados estos 3 puntos nada más. ¿Se entiende eso? O sea, en vez de calcular un polinomio de grado 3, puedo calcular un polinomio de grado 2 en progresivo, en este caso, progresivo, y utilizo los coeficientes. ¿Se entiende? No llego a este porque no es un polinomio de grado 3, sino que un polinomio de grado 2. Y utilizaría este como diferencia dividida de orden 0, primera diferencia dividida, segunda diferencia dividida. ¿Se entiende eso? Es decir, que esta tabla, los datos que hemos calculado en esta tabla, si están correctos, o sea, es lo más importante, no le tienen que errar en el cálculo de la tabla de diferencia dividida, porque ahí, si le erran ahí, todo se arrastra el error y terminamos obteniendo algo que nada que ver, pero esta tabla nos permitiría construir polinomios del máximo grado involucrado según la cantidad que nosotros tengamos hasta el polinomio grado 1. ¿Se entiende eso? Estimados, ¿se entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, está muy buena la tabla de diferencias divididas. Ahora, el planteo a nivel de programación implica que ustedes armen una tabla de diferencias divididas y que la calculen, o que la calculen por algún lado externo y después el programa lo importe de algún lugar. Por ejemplo, yo no sé si en la práctica van a hacer eso, pero en la práctica lo que podría llegar a pasar es que, bueno, por un lado le hagan calcular la tabla de diferencia divididas en estructuras como dentro de la programación que se llamen arreglos o algo parecido, o que esos datos los lean, por ejemplo, de un archivo de texto o de una planilla de cálculo. ¿Se entiende? Que ya usted lo haya calculado por aparte y que ustedes alimenten su programa con esos datos. ¿Se entiende? Entonces podrían tener esas dos opciones. ¿Sí? En el apunte, creo que yo planteo, a ver, déjenme, tengo que compartir, ¿no? Se me salió, porque cerré el PowerPoint, porque ya no quedaba más nada en ese PowerPoint. Fíjense, no estoy seguro si ya había armado. Acá está un ejemplo de diferencias divididas también. Este capaz que está sin errores, o no sé, porque está tipeado, digamos. Yo tipié en este. Eh, Fíjense que está acá. Lo que quiero ver, ahí están los cálculos completos.
Quiero ver si yo he planteado el ejercicio en... ¿No lo planteé en código? No, ¿no? Mm, Bueno, voy a ver. Acá hay algo parecido. A ver, pero este es de diferencias finitas. Ujú. Bueno, voy a armar un pequeño código y lo voy a poner como algo adicional en el aula virtual para diferencia dividida. Si es que no estaba ya antes para habilitar. A ver, déjenme ver un cachito. Porque probablemente entonces sí lo hemos habilitado. Tenemos, acá hay cálculo, fíjense. Función tal, la diferencia dividida en Scilab. Bueno, acá está, ¿ves? Ya están, digamos. Seguramente lo vamos a habilitar. ¿Sí? Y punto de Chebyshev. Sí, seguramente lo vamos a habilitar. Estos dos lo había armado, sí, ahora me acordé. ¿Sí? O sea, lo Profe, van a tener disponibles también en Scilab. Sí, este método se llamaba método de diferencia divididas no finitas. método de diferencias divididas se llama. Ah, bien, No es gracias. finita. Por eso yo aclaré que yo tengo guardada acá una versión de PowerPoint en esta sección, que es la que acabo de descargar para mostrar, y evidentemente una versión vieja que tiene cosas para corregir, digamos. ¿Sí? Y evidentemente eso es lo que está mal, digamos. Por eso yo aclaré, ahí no es diferencias finitas, sino que es diferencias divididas, comenté. ¿Sí? Este es el método de diferencias divididas. ¿Sí? De hecho, hay otro PowerPoint que es el método de diferencias finitas. ¿Sí? Se ve en la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. El método de diferencia finita es parte de la misma base del método de diferencia dividida, con una excepción teniendo en cuenta una característica importante. ¿Sí? Fíjense, vamos a empezar por la motivación. ¿Por qué aplicar el método de diferencias finitas? O también se llama diferencias divididas finitas, es decir, depende del autor. Algunos lo llaman diferencias finitas directamente de Newton y otros lo llaman diferencias divididas finitas de Newton, ¿sí? Porque provienen del mismo autor. El caso de las diferencias finitas es un caso particular de las diferencias divididas. ¿Estamos? Partamos por ese lado. Tanto en el polinomio de Lagrange como en el polinomio de Newton, por diferencias, el soporte puede estar conformado de manera desordenada y la distancia entre estos nodos es indiferente. ¿Qué quiere decir? Normalmente, para facilitar los cálculos, ustedes, sobre todo cuando realizan los ejercicios en forma manual, ¿sí? Porque vieron que ya les deben haber confirmado que ustedes van a hacer ejercicios tanto con Scilab o con Excel o con la herramienta que ustedes utilicen, y también la van a hacer a mano, porque en el parcial la parte práctica va a ser a mano, ¿sí? Entonces, para que hagan esa práctica, ¿sí? Generalmente esos datos de los X, Y de la tabla de interpolación, van a venir ordenados. ¿Para qué? Para facilitar los cálculos, más que nada. Pero partamos de la idea de que en el polinomio de Lagrange y en el polinomio de Newton por diferencias divididas, ¿sí? No necesariamente los datos del soporte están ordenados. Y tampoco la distancia entre ellos tiene que ser la misma. ¿Estamos? Generalmente le ponemos que la distancia es la misma entre cada nodo. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no necesariamente es así. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? Me preguntan por el fecha del parcial y no tengo idea. Ya le vamos a avisar. ¿Sí? ¿Se entiende eso, no? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros al soporte lo ordenamos? Y además, por casualidad, resulta que los datos del soporte son equidistantes. ¿Vamos? ¿Qué pasa si ocurren esas dos cosas? Bueno, Gregory planteó estas particularidades en el método de diferencia dividida de Newton y el resultado ahora es un nuevo método, que es un caso particular llamado método de Newton-Gregory. ¿Sí?
o también conocido como método de interpolación de diferencias finitas de Newton, ¿sí? De alguna manera, por alguna razón, ¿sí? Los autores a Gregory lo sacan, no lo colocan y se lo asignan al maestro de Newton, ¿sí? Pero bueno, dependiendo del autor, ustedes van a encontrar el método llamado Newton-Gregory, otro directamente interpolación por diferencias finitas, otros diferencias, método de diferencias finitas de Newton, ¿sí? Entonces, depende del autor, lo van a encontrar con esos nombres, ¿sí? Y eso es lo que a veces hace que haya confusión, ¿vamos? Bueno, o sea que el planteamiento sería el siguiente, estimados. El planteamiento sería el siguiente. Ustedes tienen una tabla de datos tabulados, como siempre, la tabla de interpolación, x sub 0, x sub 1 hasta x sub n, con sus respectivos valores. Y además, decimos que son ordenados e equidistantes. Y a la distancia, ¿sí? Están ordenados, o sea, están ordenados de manera ascendente, por ejemplo, y son equidistantes. Y a esa distancia la vamos a llamar h, ¿sí? Por ejemplo, entre dos puntos cualesquiera, ¿sí? H va a ser igual a x sub i más 1 menos x sub i. ¿Estamos? Para todo i desde 0 hasta n menos 1. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, además, como están ordenados, y en este caso en forma ascendente, x sub 0 es menor que x sub 1, menor que x sub 2, menor que x sub n. ¿Vamos bien? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, entonces, si nosotros simplemente realizamos operaciones algebraicas, podríamos decir que x sub 1 es igual a x sub 0 más h. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? X sub 2 va a ser igual a x sub 1 más h. O lo que sería lo mismo, x sub 0 más h más h. O sea, x sub 0 más 2 veces h. ¿Estamos de acuerdo con eso, no es cierto? Sí, profe. De la misma forma lo haríamos con x sub 3, porque va a ser igual a x sub 2 más h, o sea que sería igual a x sub 0 más 2h más h. Por lo tanto, nos quedaría x sub 0 más h. Entonces, por definición, podríamos decir que cualquier punto x sub i va a ser igual a x sub 0, el primer dato del soporte, más IH, donde I va desde 0 a 1 hasta n menos 1. ¿Estamos? ¿Sí? Esa sería como nuestra ecuación general, o un valor a tener en cuenta. Y bueno, ¿sí? Con estos valores, ¿sí? Reemplazando en la fórmula, la idea es la siguiente. Teniendo en cuenta esto, si nosotros reemplazamos en la tabla de diferencias finitas, vamos a operarla algebraicamente y vamos a tener entonces una expresión diferente de la tabla de diferencias finitas en función del h, ¿sí? En función de h y del primer término de el x sub 0. ¿Se entiende? Es decir, que todo lo vamos a expresar en función de x sub 0 y de h. Entonces, a eso se le llama representarlo en términos de diferencias finitas. Y su particularidad es que para diferenciarlo, para que eh, eh, no resulte como que estamos hablando de las diferencias divididas, sino que también las particularidades. Hay autores que lo expresan de la siguiente forma. El término de diferencia finita, que puede ser progresivo o regresivo también, sí se le expresa con un triangulito. ¿Se entiende? El término de diferencia dividida de orden 0, bueno, fíjense, lo expresan y es también equivalente al valor de la función en ese punto. En cambio, la diferencia finita de orden primero, fíjense que el triangulito, sin poner el 1, porque no hace falta, no está elevado a la 1, fíjense que va a terminar equivalente en la fórmula original, ¿se acuerdan que era f de x sub 1, f de x sub i más 1 menos f de x sub i sobre
x sub i más 1 menos, f, menos x sub i, bueno, como ese x sub i más 1 menos x sub i igual a h, por eso lo reemplaza con h. ¿Se entiende? Estoy acá. No sé por qué últimamente me ando olvidando de hacer los cuadraditos. Estoy acá, ¿se entiende? Este h ya vimos que es esto, ¿sí? Y dijimos que es equivalente en nuestro caso, sería equivalente a x sub i más 1 menos x sub i, pero sabemos que eso es igual a h. Entonces nos queda esto, así. Si lo seguimos involucrando a diferentes órdenes, a diferentes términos, fíjense que se va a seguir repitiendo el h, porque recuerden que esto igual a i más h, ¿sí? IH, y entonces eso se empieza a elevar a potencias, y bueno, nos va a quedar operándolo, nos va a terminar quedando la fórmula general de esta manera. La diferencia finita de orden enésima va a ser igual justamente al valor de esa diferencia dividida en ese punto sobre n factorial por h elevado a la n. ¿Sí? Pero ustedes dirán, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, en los términos, cuando trabajamos la tabla de diferencia finita, ¿sí? Y lo reemplazamos en la fórmula de Newton, fíjense que nos va a quedar de esta forma. Es como expresar el polinomio de otra forma. Todo en función, fíjense, del h, ¿sí? De h a h. Entonces, si además hacemos un artilugio matemático donde planteamos que S va a ser igual a x menos x sub 0 sobre h, fíjense que la fórmula general nos va a quedar de la siguiente manera, ¿sí? Bueno, acá, ¿no? Nos va a quedar todo como S menos I, eliminando el h, ¿sí? Es por artilugio matemático nada más, ¿sí? Entonces, en el polinomio de diferencias finitas progresivo, fíjense que ahí también me comí una i, ¿sí? Esta es una versión de PowerPoint viejita, digamos, ¿sí? Nos queda de esta forma, que aparentemente es más corta que la otra, ¿sí? En donde los términos quedan en función de S por el valor de la diferencia finita, ¿sí? Entonces, la fórmula general sería como una sumatoria, fíjense, desde k igual a 0 hasta n, de s por s menos 1, s menos k más 1 sobre k factorial, y multiplicado la diferencia finita de orden késimo. Entonces, ¿qué es todo ese mambo? ¿Por qué sería como ¿qué beneficio nos daría? Bueno, en un ejemplo se puede ver ese ejemplo, donde básicamente vamos a hacer menos cálculos. Y en teoría, utilizar menos cálculos reduce el error del redondeo. Pero después vamos a ver que en la práctica muy pocas veces se utiliza la interpolación de diferencia finita, porque ya vamos a ver que esto repercute en otro tipo de acumulación de error. Pero bueno, veamos, ¿sí? Resulta que si yo empiezo a trabajar con esto, fíjense que la idea es la siguiente. Yo tengo esta tabla, tengo 4 puntos, por lo tanto puedo armar una tabla de diferencias divididas en donde, definidas, donde se repite que en la columna X sub i son los valores de los términos, ¿no es cierto? Menos 2, 0, 2 y 4, ¿sí? Es decir, estos que están acá, ¿sí? Esos van aquí. Y la diferencia dividida de orden 0 es el valor de la función en esos puntos. Lo mismo que en el caso de las diferencias divididas, ¿sí? Ahora, fíjense que es interesante para términos de cálculos, si nosotros verificamos de que está ordenados y son equidistantes, que es lo que vemos. Este es menos 2, 0, 2 y 4 están ordenados de forma ascendente. Y la distancia en cada uno, ¿cuánto es? 2, ¿no es cierto? Ya lo podemos calcular, es 2. ¿Se entiende eso? Esa es la distancia. Esto sería h. Tenemos 2, 2 y 2. ¿Sí? Lo podemos ver a mano o lo podemos calcular. Sabemos que h es igual a cualquier x sub i menos x sub 0. Supongamos que yo tomo el x sub 1. 0 menos 2 me da 2. ¿Se entiende? Por eso sabemos que h es 2.
¿Vamos? Pero podría tomar cualquier valor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. la diferencia finita simplemente va a ser la diferencia entre los dos puntos, entre los dos, la diferencia finita de los órdenes anteriores. Fíjense, en el cálculo ya tengo calculado h. Para calcular diferencia finita es simplemente decir menos 1, menos 3, menos 4. Entre este que está acá, ¿qué va a ser igual? 3 menos 1, 4. Y este que está acá, 5 menos 3, 2. O sea, evitamos hacer el cálculo de la división, de la parte de la división, del denominador. ¿Se entiende eso? Entonces, esa era como la idea de reducir los cálculos en la tabla de diferencias, de la tabla de diferencias. Y acá sería lo mismo, fíjense. 4 menos 4, 8, y acá sería 2 menos 4, 2, menos 2. Y acá así. ¿Se entiende? Entonces con esto nosotros ya tendríamos la tabla de diferencias finitas. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Y ahora hay que calcular S, porque se acuerdan que S es el que hizo que no se tenga en cuenta H para el polinomio general, ¿sí? De interpolación. Y fíjense que H es igual a X menos X sub 0 sobre H. O sea, algo muy fácil de calcular. X menos X sub 0 es X sub 0 vale 2 y H vale 2. Entonces queda X más 2 sobre 2. Bueno, entonces tenemos todos esos datos, ¿sí? Que ya disponemos. El polinomio de forma progresiva, el polinomio de interpolación por diferencias finitas progresivo, eso sería como el nombre completo, tiene esta forma. Polinomio de grado 3 va a ser igual a f de x sub 0 más s por la diferencia dividida de orden primero, ¿sí? Diferencia finita de orden primero, perdón, más s menos s por s menos 1 sobre 2 factorial por la segunda diferencia finita, más s por s menos 1 por s menos 2 sobre 3 factorial por la tercera diferencia finita. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Y reemplazar esto, f de x sub 0, ¿quién es? ¿Cuánto vale f de x sub 0? 3. 3. Entonces, eso es lo que ponemos acá. Fíjense que a S todavía no lo toma, ¿no? Pero bueno, ponemos S y multiplicamos por la diferencia dividida del primer orden, ¿sí? ¿Cuál es ese? Pero, que no lo... acá me faltó poner, en esta diapositiva falta poner la tablita. Hagamos una cosa, para que se vea. O está, capaz que está, digamos, a ver. No, a ver, no está. Denme un segundito. Voy a la tabla anterior. Esta es la que estoy necesitando, ¿no es cierto? Bien, voy a poner por acá. Esto lo voy a correr un poquitito para acá. No me deja mover. Déjeme un cachito. Habilitar edición. Esta me voy a poner ahora. Habilitar, habilitar. Ahí está, edición. Esta me voy a poner por acá. Y voy a pegar la tablita, que es lo que necesitaría. Acá. Este es fundamental para lo que queremos hacer en este ejemplo. Bueno, veamos. ¿Sí? Acá, tan. Bueno, entonces, volvamos a lo mismo. Ya teníamos, esto sí lo tenemos al 3. Acá lo tenemos al 3. Este es el de diferencia dividido, o progresivo, dijimos, lo colocamos acá. Y fíjense que, como es progresivo, tomamos la parte de arriba, ¿se acuerdan? Ahora tomamos el 4. ¿Sí? Fíjense, menos 4 acá. ¿Sí? ¿Sí? Acá nos damos menos 4. Y acá nos tomamos el 8, que es este que está acá. Por eso tomamos la parte de arriba o diagonal de superior. Y en el último tomamos menos 10. ¿Sí? Fíjense que está múltiple. Y faltaría reemplazar S. ¿Sí? S. Pero bueno, ¿por qué no lo tenemos que reemplazar? Tenemos que reemplazarlo por el valor por el cual queremos, porque S, fíjense que S, que es este valor en este cálculo, involucra X.
Entonces tenemos que saber para qué valor queremos calcular. Y bueno, supongamos que queremos calcular para 1,5, dice acá. ¿Sí? Entonces, reemplazando 1,5 en nuestra ecuación de S, que tenemos acá, nos da 1,75. Por lo tanto, el polinomio de grado 3 de Newton por diferencia finita es igual a 3 por 1,75 por menos 4 por 1,75 por 1,75 menos 1 sobre 2 factorial y así. Y así nos termina quedando este polinomio, que una vez que lo resolvamos nos da el valor que nosotros estamos buscando. ¿Se entiende cuál es la idea con el polinomio de diferencias finitas? En teoría, la idea es reducir cálculos, porque nos queda más fácil de calcular la tabla de diferencias finitas y la podemos utilizar. En el caso que quisiéramos utilizar el polinomio de forma regresiva, empezaríamos así. Reemplazaríamos con 5, después con 2, después con 2 y después con menos 10. ¿Se entiende? ¿Estamos? Simplemente porque eliminamos el término de abajo, que como son x distantes, matemático h lo volvemos a utilizar. ¿Se entiende, estimados? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cuál es el problema del polinomio de diferencias, cuál es el polinomio de diferencias finitas? Y bueno, tiene un problema enorme que es el hecho de que a mayor, al tener términos distantes, eso contribuye a, a la acumulación, a la no compensación de errores, ¿sí? Que podemos estar eh, incurriendo y contribuye a algo que se llama fenómeno de Runge, digamos, ¿sí? Eh, ¿Cómo sacar el valor de h de nuevo? Sí. Uy, pero justo lo cerré, ¿no? Pero bueno, no, pero igual lo abro enseguida. El h es un cálculo que h es igual a la diferencia entre dos puntos sucesivos, ¿sí? Es la distancia entre dos puntos sucesivos. Entonces, si vos tenés x sub i más 1 y x sub i, vos haces x sub i más 1 menos x sub i y tenés el h. Es la distancia entre dos puntos. ¿Estamos? Y como todos los puntos tienen, tienen la misma distancia, pues, bueno, el h ya lo puede utilizar. Y se van acumulando desde el primero al último. Todo, como todo queda expresado en función de x sub 0, entonces ese h se va multiplicando, digamos. ¿Sí? Por eso queda elevado a potencias. Bueno, ¿se entendió hasta ahí, estimados? Quiero ver qué sigue entonces. Después viene Armand. Profe, la parte del S, el S Sí, por S menos 1 sobre el factorial, ¿eso sería una combinación? claro. La Eso es, teoría sale una combinación, esa sería la parte. claro. Por eso recuerden que quedó como, la ecuación es así, digamos, ¿no? La sumatoria y esa parte, el S es una combinatoria, sí, una combinación, sí, una productora. A ver si tengo acá para mostrarle en el apunte la fórmula del polinomio porque lo hemos abierto recién, ¿no? A ver, la fórmula general del polinomio de diferencias finitas progresivas. A ver si lo tengo en general. Bueno, acá está expresado, sí está expresado de esa forma, mira. A ver, lo voy a compartir. En el apunte está expresado de forma general. A ver si se ve. Sí, acá está, ¿ves? Polinomio igual a esto. Entonces, fíjate que se utiliza ese menú 1 y esta sería como la fórmula en realidad, ¿viste? Y es una combinatoria, como decía vos. De hecho, por eso está expresada de esa forma. Acá estaría la fórmula general, ¿ves? La sumatoria de una combinación, de una combinatoria multiplicada por la diferencia
de orden finita, de orden n-ese. ¿Se entiende? Probablemente en algún apunte o en alguna bibliografía, ustedes esta parte, si no se acuerdan mucho de la expresión en la forma de una combinación como está en el apunte y lo comentó el compañero, y lo pueden encontrar expresada de otra forma. Pero es eso. ¿Estamos? Bueno, y en el apunte tienen dos ejemplos, creo que uno progresivo y el otro, ¿cómo se le llama? Eh, uno progresivo y el otro regresivo. ¿Sí? Bueno, entonces, como tenemos tiempo, vamos a ver Hermite. ¿Sí? Quiero ver si lo tengo acá o lo tengo que bajar. Lo tengo que bajar. Dame un segundito. Acá hay una presentación, ¿no? Esa la subí, digamos, pero bueno. Igual la vamos a ver si está acá. Los recursos. Un segundito. Interpolación, bueno, acá tengo uno. Vamos a ver si es este o no. No. Bueno, vamos a ver primero el otro. ¿Sí? Vamos a ver acá. Voy a compartir. El problema es que cambié de máquina y se han perdido varias cosas. O sea, acá estoy reponiendo mis apuntes. Bueno, bien, estimado. Vamos a ver una cuestión que justamente tiene que ver con la efectividad de la interpolación polinomial, ¿sí? Porque la pregunta, una de las preguntas que puede llegar a surgir es, bueno, si vamos a aproximar con un polinomio, eh, si tenemos muchos puntos, si agregamos, construimos un polinomio cada vez de mayor orden, en teoría debería poder aproximar mejor porque estamos considerando más datos, ¿sí? Y a medida que les fuimos mostrando los diferentes tipos de polinomios, empezando por el polinomio lineal hasta llegar al de diferencias finitas, ¿sí? En algunos momentos hemos introducido algunos comentarios indicando que no necesariamente a mayor grado de polinomio vamos a obtener un mejor resultado, generalmente involucrando los errores de redondeo, porque en principio un buen polinomio, una función estabilizada, una función de aproximación estabilizada, tendría que ir autocompensando los diferentes errores. Es decir, si yo le erro por mucho por un lado y positivo y por otro lado le erro negativo, se autocompensa. ¿Se entiende? Pero hay otras particularidades que hay que entender que hacen que eso no sea así, digamos, ¿no? Y quien pudo descubrir qué es lo que está pasando por atrás es esta persona llamada Runge, y por lo tanto su descubrimiento se denomina fenómeno de Runge, ¿sí? Vamos a ver qué es el fenómeno de Runge, ¿sí? Y por qué vamos a tener que utilizar también otras propuestas para mejorar la aproximación con polinomios, ¿sí? La interpolación a través de polinomios. ¿Cuál es el error que se comete con la interpolación polinomial? Bueno, podríamos remitirnos a los apuntes, ¿sí? Está bien explicado cuál es el error que se comete con el polinomio, ¿sí? Pero más allá de darle una forma al término del error que se comete con la interpolación polinomial, Runge descubrió que cuando los nodos del soporte están dispuestos de manera equidistante, el error aumenta para polinomios de mayor grado. Es decir, los beneficios, por ejemplo, que obtenemos de menos cálculos sin aplicar, por ejemplo, divisiones,
que se supone que debería ayudar a que no, el ordenador no cometa errores de redondeo, resulta que en realidad afecta de manera negativa a al mejor resultado que puede dar un polinomio de interpolación. Y Runge descubrió que justamente es porque los puntos están ordenados de manera equidistante. Así que en realidad es como que diríamos, el trabajo de Gregory, si bien ahorra algunas cuestiones, en muchas situaciones es un polinomio que no deberíamos utilizar, un tipo de polinomio que no deberíamos utilizar, porque, bueno, puede aumentar el error. Aunque lo dice para polinomios de mayor grado, ¿estamos? Eso tengámoslo en cuenta. Esto se conoce como fenómeno de Runge y surge de intentar aproximar toda la función por medio de un único polinomio interpolador. ¿Qué quiere decir esto también? No solamente Runge descubrió que si aumentamos el mayor grado del polinomio y justamente el soporte tiene los datos de forma equidistante, no solamente eso es algo negativo, sino que también tratar de aproximar todo el fenómeno a través de un único polinomio, manipulando o tratando de obtener el valor de los coeficientes de tal manera que ese polinomio pase por todos los puntos, no solamente el, la equidistancia de los datos de soporte es negativo, sino que también querer forzar que ese polinomio pase por todos los puntos, también contribuye, ¿sí? Al error. ¿Sí? Y bueno, lo vamos a experimentar nosotros mismos. Esto está bien desarrollado en el apunte, pero lo vamos a ver un poco igual. En la literatura se suele utilizar muy claramente esta función de manera descriptiva porque genera una campanita, ¿sí? F de x de 1 sobre 1 más 25 por x al cuadrado, y tenemos que construir polinomios de interpolación de diferentes grados, ¿sí? ¿Estamos? En un intervalo que va a estar dado entre -1 y 1. Supongamos estos datos de entrada, miren, fíjense, soportes donde tenemos algunas particularidades combinadas, va desde -1 hasta 1 y también están ordenados y son equidistantes. ¿Estamos? La distancia sería 0,4, ¿no es cierto? El h. Entonces, fíjense qué interesante, ¿sí? Acá, no sé si se nota, digamos, tenemos en total 2, 4, 6 puntos, por lo tanto, podríamos obtener, fíjense, 2, 4, 6 puntos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Y podríamos construir, en rojo está la función real, la de la campana, mientras que en azul está el polinomio de grado 4, ¿sí? Y los circulitos son los nodos. ¿Se entiende? ¿Estamos? ¿Qué podemos decir de esto? Y que la verdad, así como está armado, el polinomio de grado 4 no aproxima muy bien. ¿Vamos bien hasta ahí, estimados? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien. profe. Entonces, bueno, probemos con más nodos. Bueno, y fíjense que ahora estamos probando con un polinomio de grado, bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nodos. ¿Sí? O sea que tendríamos un polinomio de grado 10. ¿Será correcto? Yo porque Profe, no veo nada. siguen estando equidistantes? Sí, todos siguen estando equidistantes, mira. Todo, mira. Son equidistantes, ¿estamos? Ahora, fíjense qué es lo que sucede cuando aumentamos el grado del polinomio. En la parte central, los datos empiezan a aproximarse. O sea, empieza a dar un buen resultado, póngale en esta parte. Pero en el resto, fíjense que las oscilaciones en algunos lados supongamos que queremos aproximar acá, ahí nos va a dar mucha diferencia, ¿no es cierto? Pero en esta zona nos da una muy buena aproximación, ¿sí o no? Entonces, ahí ya vemos algo. En la parte central, a medida que agregamos nodo, en la parte central de la tabla de interpolación aproxima mejor. Pero en los extremos, ¿sí? En los extremos hay mucha más oscilación. Y no sabemos por qué todavía. ¿Estamos? Bueno, vamos a comprobar si este fenómeno se sigue produciendo, se sigue ocurriendo, digamos. ¿Qué pasa? Y bueno, aumentemos 20 nodos.
Fíjense que con 20 nodos, como hay una parte donde también se amplió un poquito más la zona de aproximación, que sigue siendo la central, pero en los extremos, ¿sí? La oscilación es mayor. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Entonces nos podemos plantear, bueno, está bien, ¿por qué ocurre esto? Y bueno, muchas razones. Runge descubrió que el polinomio, este que estamos utilizando, también posee raíces en el campo de los números complejos. Y en dos dimensiones, esas raíces en el campo de números complejos son las que tiran la oscilación. ¿Sí? ¿Se entiende? En el campo de los números complejos hay raíces en este polinomio y esas raíces son las que tiran en 2D, son las que provocan oscilaciones porque intentan acercarse a esa raíz. ¿Estamos? Eso, bueno, entonces, eso descubrió por un lado Runge, digamos, ¿sí? Bueno, entonces Runge pudo haber planteado algo similar como esto. Y si reducimos el intervalo de interpolación, es decir, que no sean datos, si bien en nuestro ejemplo la distancia siguen siendo equidistantes y la distancia es pequeña, ¿qué pasa si hacemos que el rango en sí sea más pequeño? De esa manera, en teoría, podríamos, o es una hipótesis, en la que podríamos reducir el intervalo de interpolación. Y empezamos de nuevo, fíjense. ¿Sí? Empezamos y vemos que reduciendo el intervalo, que antes estaba entre 1 y -1, acá se hizo más chiquito, ¿sí? Entre 0,6 y entre -0,6 y 0,6, o sea que hemos reducido el intervalo de interpolación con 13 nodos. Fíjense que lo que estamos logrando es que a medida que aumenta el grado del polinomio, lo mismo sigue sucediendo las oscilaciones en los extremos. ¿Estamos? Bueno, fíjense acá hay más, acá se lo ve con más nodos y la oscilación no se va, ¿no? No se va y no se va, digamos. Bueno, dice, las oscilaciones disminuyen, pero siguen presentes por el error de redondeo en los cálculos involucrados en aumentar el grado de polinomio. ¿Qué descubrió este Runge en esta situación? Bueno, también hemos disminuido el intervalo de interpolación, pero las oscilaciones siguen existiendo y se dio cuenta que tiene que ver por los cálculos que realizan, que introducen errores de redondeo y no se terminan de autocompensar. ¿Estamos? Eso descubrió. Y la distancia entre los nodos tendrá algo que ver. Fíjense que en este caso, ¿sí? Ya no son equidistantes. Él logró, esto ya es una versión ya final del experimento, él logró que si yo, está bien, mantengo equidistantes las observaciones en el centro, pero empiezo a introducir más nodos con menor distancia en los extremos, las oscilaciones también se reducen. Y esto es lo que él le dio, le dio la idea de que el problema está en que los nodos, al estar equidistantes, en los cálculos se introduce un error que no se compensa. ¿Se entiende eso? Entonces, la idea sería no tratar de que ¿cómo se llama? Los nodos estén Nodos. equidistantes. La idea sería tratar, solo que eso nosotros no siempre lo podemos controlar, porque en realidad recuerden que nosotros partimos de datos que habrán sido resultados de experimentos, de mediciones, no conocemos la función, ¿se entiende? Entonces es algo que nosotros no podemos controlar. ¿Vamos? ¿Se entiende eso, no? Bueno, ya vamos a ver también cómo Chebyshev, ¿sí? Propuso algo para lidiar con esta situación. Pero terminemos de ver un poco el tema de Runge. Runge se planteó si la distancia entre los nodos contribuye a estas oscilaciones y determinó que los nodos equidistantes de un polinomio interpolador en general provocan el problema del mal condicionamiento, que contribuye en la efectividad de la aproximación al intervalo. Este mal acondicionamiento quiere decir que los nodos
no están colocados de tal forma que eviten estos errores de redondeo en los cálculos, ¿sí? Generando que la aproximación sea efectiva, ahí escribí mal, alrededor de los nodos centrales, todo lo contrario cerca de los extremos. ¿Se entiende eso, estimados? O sea, es lo que les decía hace un ratito. Sí, alrededor del centro de la tabla de interpolación está bueno que los nodos sean equidistantes, pero en los extremos no deberían serlo. ¿Estamos? Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el planteamiento? Bueno, ahora vamos con la interpolación de Chebyshev, ¿sí? Si los nodos equidistantes plantean un problema de mal condicionamiento del polinomio interpolador, entonces, ¿hay alguna manera de seleccionar nodos válidos que minimice al máximo el error al agregar el grado del polinomio? Bueno, eso es lo que planteó Chebyshev, ¿sí? Teniendo en cuenta que nosotros no manejamos esos datos. ¿Se entiende? No nos vienen. Bueno, los polinomios de Chebyshev en realidad deberían llamarse nodos de Chebyshev debido a que plantean definir nodos que minimizan el efecto del Runge al ser aplicados por polinomios interpoladores, que plantean la minimización del efecto Runge cuando aplicamos los polinomios de Lagrange, Newton, diferencias infinitas. ¿Se entiende? Él plantea esto. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que dice es, vamos a plantear un polinomio normalizado de orden K que es el siguiente, ¿sí? Fíjense, T sub K igual al coseno de K por coseno a la menos 1 de K, entre menos 1 y 1, incluidos los extremos, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Donde el mínimo y el máximo local, menos 1 y 1 son, obviamente, 1 y 1, porque son cosenos, ¿no es cierto? ¿Vamos? La función te puede dar 1 o menos 1, como máximo, ¿sí? La función de coseno. Y más, bueno, y aparte lo estamos planteando en un intervalo que también va de menos 1 a 1. Además se cumple que, fíjense, este polinomio es igual a 1 en x igual a 1 y el polinomio es igual a menos 1 o más 1 en x igual a menos 1. ¿Estamos? No es nada nuevo. Es por la forma de la función coseno. ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ahora, él me dice, acá dice, planteemos diferentes polinomios, ¿sí? De diferente orden. Fíjense que sabemos que los polinomios, fíjense, plantear esta fórmula, ¿sí? Esta fórmula, que si bien trabaja con cosenos, cuando nosotros lo operamos con 2 puntos, fíjense que nos termina dando el polinomio de orden 0, el polinomio el polinomio de grado 1 nos termina dando una recta, el polinomio de grado 2 nos termina dando una curva, o sea que con esto nosotros terminamos aproximando un polinomio real. ¿Se entiende eso? Por eso se le llama polinomio de Chebyshev. Pero en realidad no son polinomios, sino que elige diferentes nodos que cuando lo operamos con esto nos termina dando el polinomio interpolador que nosotros estamos necesitando. ¿Sí? Entonces él plantea, expresemos parte del polinomio, del polinomio que nosotros tenemos de interpolación en términos de funciones coseno. ¿Sí? Y elijamos los nodos que necesitamos para esa forma. Bueno, entonces, ¿qué es lo que planteó él? Como la función coseno no se anula, ¿sí?, en más menos pi sobre 2 y más menos 3 pi sobre 2, entonces las raíces de un polinomio Chebyshev de orden K satisface lo siguiente, que x sub n va a ser igual al coseno de toda esta ecuación. ¿Sí? Eso es como para tenerlo en cuenta. Cuando se requiere aplicar este polinomio en un rango diferente a menos 1 y 1, se plantea la siguiente transformación. Porque todo esto que hemos visto hasta aquí solamente es efectivo, ¿sí?, para el rango o el soporte que esté entre menos 1 y 1. Y no necesariamente nosotros vamos a tener datos que vayan de menos 1 a 1. Es lógico pensar eso. Entonces, él plantea simplemente una ecuación que permita introducir los extremos, ¿sí?, del verdadero rango o valores que nosotros tengamos. Y utiliza esta fórmula.
X va a ser igual a 2 por Z menos A menos B sobre B menos A entre menos 1 y 1. Pero cuando, ¿sí? Cuando tomemos el rango A y B, ¿sí? Diferente, fíjense que lo único que hace es introducir esto. Z va a ser B menos A por X más A más B sobre 2. Entonces, fíjense que Z sub n se puede calcular con esta ecuación. O sea que esta sería como la ecuación real que nos quedaría. ¿Sí? ¿Y qué es lo que busca esto? Fíjense que esto devuelve en Z sub n. Es decir, dado puntos que nosotros tengamos del soporte, no puntos, sino los valores en el eje X que nosotros tengamos, si introducimos con esta fórmula, nos va a dar un nuevo Z sub n que va a ser como que el punto, otro punto en el eje X. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que con esta fórmula nosotros lo que vamos a hacer es obtener otros nodos diferentes. Vamos a llamar nodos normalizados o nodos de Chebyshev. Y esos nodos de Chebyshev son los que van a alimentar nuestro polinomio de Lagrange, nuestro polinomio de diferencias divididas. ¿Se entiende? Es decir, con esto nosotros calculamos nuevos nodos a partir de los nodos que ya tenemos y en vez de utilizar los nodos que ya teníamos, utilizamos estos nodos calculados para introducirlos en el polinomio de interpolación, con el objetivo de reducir el fenómeno Runge. Bien, supongamos que tenemos esto, obtenga 3 nodos Chebyshev en el intervalo 2 y 4, y luego obtengo un polinomio de interpolación para el logaritmo natural de x. Fíjense qué interesante. Mi intervalo va a ser 2 y 4. Entonces A va a ser 2, B va a ser 4 y K va a ser 3, porque K indica el número de nodos. ¿Vamos bien hasta ahí? Dice 3 nodos, yo tengo que obtener 3 nodos. Entonces K indica el número de nodos. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿O no? Sí, profe. Sí, profe. No, están más perdidos que yo, digamos. Bueno, entonces, tenemos que calcular 3 nodos, ¿sí? Entonces, fíjense, yo lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjense. Z sub n, la fórmula general es esta. Un medio multiplicando todo lo que está entre corchete de b menos a por el coseno de k más un medio menos n, ¿sí? Sobre k multiplicado por pi más a más b. Bueno, entonces, cuando n vale 1, va a quedar un medio de 4 menos 2, porque son los extremos, b menos a 4 menos 2, por el coseno de 3, porque k vale 3, más un medio menos 1. ¿Por qué? Porque estamos en z sub 1, entonces menos 1. Sobre k, que es 3, multiplicado por pi, más 2 por más 4, que son los extremos de 9. Operando eso nos devuelve un medio de 2 por el coseno de 2,5 sobre 3 por pi más 6, que como resultado nos da 2,13397. De manera similar, procedemos con z sub 2 y z sub 3, que es reemplazar nada más. ¿Estamos? Reemplazamos. ¿Y ahora qué hacemos con esos z sub 2, z sub 3? Bueno, en este caso, con esos valores, nosotros los tuviéramos, supiéramos cuál es la función original, fíjense que tendríamos con estos dos valores, fíjense, y con estos tres valores calculados tenemos 2,3, calculamos para la función real, que en este caso sería el logaritmo natural de z. ¿Sí? Entonces ya tenemos los x y los y, o sea que estamos conformando una nueva tabla de interpolación. ¿Se entiende? Estamos conformando la tabla de interpolación normalizada, que minimizaría el error del efecto de Runge. Entonces, luego aplicamos con esos tres datos, podemos crear un polinomio de grado 2, y fíjense que entonces el polinomio de grado, la función punteada y la función logaritmo, y entre esos tres puntos calculamos una función parabólica, en este caso, fíjense, con el polinomio de Lagrange, pero utilizando los nodos de Chebyshev.
es decir, los nodos que recién tuvimos. Fíjense cómo en el rango de esos 3 puntos la función es exacta o casi exacta. ¿Se entiende? Se minimizó el fenómeno de Runge en los extremos. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Ahora, acá el problema es que tenemos que conocer la función, ¿no es cierto? Porque si no, acá el nodo de Chebyshev nos sirve cuando conocemos la función, pero esa función es compleja o difícil de manejar para interpolar en lugar de usar la función real. ¿Se entiende ahí? O sea que en este caso nos sirve más que nada cuando conocemos la función real para calcular los nodos de Chebyshev y poder calcular en esos nodos, solamente en esos nodos, la función real y después interpolar, ¿sí?, con esos nodos. ¿Se entiende? No nos estaría sirviendo en el caso de que la función sea desconocida, porque obtendríamos los nodos de Chebyshev, pero no podríamos obtener los valores en esos puntos. ¿Se entiende? Pero bueno, ya es un elemento a tener en cuenta. Fíjense, no, y esto ya es otra cosa. Acá me pasé, acá hay otra cosa. ¿Se entiende, estimados? ¿Cómo Profe, funciona esto? una pregunta, ¿qué tan cercanos son los nodos de Chebyshev a los nodos de la función real? Bueno, según, no me acuerdo si eso lo puse o no en el apunte, pero lo veamos. Pero mejora muchísimo, muchísimo mejora la aproximación. Pero tiene la limitante de que tenés que conocer la función y generalmente la función esa es desconocida. ¿Estamos? Es el problema. Fíjense que acá, no estoy compartiendo pantalla, ¿no? ¿Cierto, no? Y voy a compartir toda la pantalla. Profe, Sí, entonces los nodos que obtenemos en la tabla básicamente van a reducir el fenómeno Runge. de Sí, Runges en el polinomio. exactamente. Ok. Son muy efectivos, esa es la idea. O sea que cuando ustedes hablan del polinomio de Chebyshev es calcular nodos, ¿sí? Obtener puntos x sub i para poder obtener nodos que van a ser aplicados en los otros polinomios, ¿sí? Que las técnicas que ya hemos visto. Fíjense acá, antes de ver si está acá la reducción del error, fíjense cómo yo les decía que esto ya en un gráfico de mayor dimensión donde en el eje Z, perdón, acá tendríamos, para que se vea, nosotros podríamos tener algo como la representación de estos puntitos en estas dimensiones, la componente compleja de un polinomio. Entonces fíjense cómo se aproximan a lo que serían o tratar de ubicar las raíces en la parte compleja. Eso es lo que hace que cuando ustedes los representan en 2D, es lo que tira y lo que ven ustedes como, lo ven como oscilaciones, porque lo quiere tirar para ese lado, ¿sí? Eso quería mostrarles del apunte. Y a ver si acá llega lo de polinomio de... Todo acá hay más largo la demostración. A ver si es acá donde está lo de la interpolación de Chebyshev. Acá está. El ejemplo, el que estamos aquí. Ah, quiero una cosita. Obtenemos. Bien, acá también fíjense cómo por 3 puntos, quiero una cosita, si este ejemplo 2. Fíjense, acá tengo otro ejemplo para que vean la utilidad. Fíjense, ¿no? Directamente me dice acá, sin contar con ninguna función, digamos, sin contar sin ninguna función original, me dice, yo tengo que obtener 11 puntos de Chebyshev en este espacio, ¿sí? Y después me dice que por medio de los 3 puntos de Chebyshev escriba, ¿sí?, la fórmula de interpolación ajustada. Es decir, yo también podría con esto construir
el polinomio de interpolación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, es muy interesante. Uy, se me está por apagar. Se me está por apagar. Vamos, ¿sí? Si bien yo no podría, digamos, no conocer una fórmula real, ¿sí? Pero yo puedo obtener nodos y es muy probable que cuando obtenga esos nodos, así como están, podemos hacer que alguno de esos nodos pasen por los puntos, ¿sí? Que, de la función desconocida o de los que tengamos datos, y entonces ya podemos utilizar esos puntos para hacer interpolación. Eh, Fíjense que acá me dice, bueno, acá lo que hace esta, para no construir los 11 puntos a mano, utilizo una función de Chebyshev, ¿sí? Que fíjense que hago. Construyo un arreglo de 11 elementos, ¿sí? Que todos los elementos valen 0. Y esto que está acá, lo que hace es, en cada posición de ese arreglo, calculo el nodo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es como que si yo construyera un contenedor dividido en 11 partes, ¿sí? Acá van a ser menos partes para que no se me acabe el tiempo, y cada uno de esos, de ese contenedor es como que tiene casilleros, y cada uno de esos elementos en esos casilleros vale 0, ¿sí? Luego lo que hago es, para cada uno de esos casilleros, fíjense, calculo el valor del soporte X. Se me movió. Sin Bien, ahí me van a pasar ya enseguida el control de nuevo. Bueno, le estaba comentando, chicos, ¿qué es lo que estábamos viendo? Estábamos en el apunte, ¿no? ¿Sí? Estábamos viendo que yo armé como un contenedor de varios valores y básicamente esto lo que hace es que a cada casillero le calculo el valor de zn, que vimos. ¿Se entiende? O x sub n, como está escrito acá. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? Y esto lo que hace es, bueno, mostrar los puntos que hemos obtenido. ¿Vamos? Que sería más o menos, como ejemplo, me muestra esto. ¿Sí? Serían los 11 puntos que obtuve. ¿Estamos? En ese intervalo, entre 1, menos 1 y 1. ¿Sí? Y yo con esos valores, ¿sí? Fíjense que con estos valores yo puedo armar el polinomio de Lagrange. ¿Sí? ¿Sí? Con estos valores se puede armar el polinomio de Lagrange y graficar los polinomios interpolantes, porque yo esto lo que tengo son los X. Entonces, yo lo que tengo que hacer es conformar el polinomio de Lagrange con esto, ¿sí? Con estos valores. Y como
simplemente fíjense que lo estimo, estos valores X los coloco en la fórmula general de Lagrange, ¿sí? Y bueno, obviamente que queda en términos de los sí que no conocemos, ¿sí? Pero construimos un polinomio de Lagrange, ¿sí? Y bueno, en base a eso, ¿sí? Yo puedo luego transformarlo. Pero acá lo que nosotros necesitaríamos es con estos puntos, ¿cuál era la función que quería que aproximemos? Esta, ¿no es cierto? No. ¿Cuál era? Esta, ¿no es cierto? Fíjense que con esos nodos yo aplico acá y entonces construyo el polinomio de Lagrange. Y fíjense cómo entonces logro generar un polinomio que se aproxima mucho y minimiza el fenómeno de Runge utilizando el mismo polinomio de Lagrange, pero fíjense, utilizo acá el polinomio de Lagrange puro, ¿sí? Y como acá el mismo polinomio de Lagrange, pero con los nodos ajustados, fíjense cómo se redujo enormemente el fenómeno de Runge. ¿Se entiende? A eso va. ¿Estamos? ¿Se entiende, estimados? Es impresionante, digamos, cómo ayuda a reducir. Y bueno, acá tienen el resto de los apuntes, ¿sí? Que explican un poco en forma general también el término del error que reduce el fenómeno Runge que no está incluido en el apunte. Eso quiere decir que eso yo, por ejemplo, en final no les tomaría. Pero sí, sí reduce muchísimo. ¿Estamos? Eso para terminar. Bueno, entonces, queda una única cuestión, estimados, para la semana que viene, que es el Hermite, ¿sí? El polinomio de interpolación Hermite, que también es para un único polinomio, y después los otros que quedan, ¿sí? Que serían estos, fíjense que acá voy a tratar de mostrarles, ¿sí? Quiero bajarlo un poquito más. ¿Sí? Les decía que acá en polinomio de interpolación, porque son muchos, ¿sí? Acá estaríamos cubriendo todos, ¿sí? Chebyshev, Runge, todo. ¿Qué es lo que nos está faltando? Hermite, ¿sí? Que hay una presentación propia, ¿sí? No, este es un, a ver, sí, esta es una presentación, no está la otra, esta es una presentación que incluye varias, ¿sí? Y queda Hermite, que es una técnica, ¿sí? Que también es para un único polinomio de interpolación, pero que utiliza información adicional que dispongamos. No solamente contamos con la tabla de interpolación, es decir, de los X y los I sub I, sino que también podemos contar con la derivada en ese punto, ¿sí? Con el valor de la derivada, o ¿sí? Si no contamos con el valor de la derivada, podemos calcularlo o aproximar ese valor de la derivada. Y al tener esos datos, esos tres datos, podemos mejorar el polinomio de interpolación porque introducimos el valor de la derivada. Bueno, eso vamos a ver en el próximo encuentro. Es muy cortito lo del polinomio de interpolación de Hermite, por eso lo vamos a ver. Y ya ahí terminaríamos con todo lo que son la idea de aproximar o hacer una interpolación utilizando un único polinomio de interpolación, es decir, tratar de construir un polinomio de mayor grado. Después vamos a empezar a ver lo que se llama interpolación con spline cúbico, que es lo que se llama, introduce a otra sección que se llama interpolación segmentaria. ¿Qué quiere decir? En lugar de construir un único polinomio para aproximar toda la función, construimos pequeños polinomios, ¿sí? En rangos, en intervalos más pequeños, pero contiguos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Sería algo como esto. Si yo tengo estos 4 puntos, en lugar de construir un único polinomio que pase por esos 3, yo puedo, por ejemplo, tomar estos 3 puntos, así, y construir un polinomio que pase, una curva que pase por esos dos, ¿sí?
y luego construir otro polinomio, voy a construirlo con color verde, que tome estos 3 puntos, por ejemplo, el que se ve ahora con verde, y pase de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Los polinomios los unimos en el punto de unión, tenemos en cuenta de que ahí aplica una técnica para que el punto de unión sea perfecto, y eso es lo que se llama interpolación segmentaria, porque por un lado construimos un polinomio, por otro, y después lo sumamos. Y es muy diferente a querer construir un único polinomio, ¿sí? Esa técnica es mucho mejor y es lo que se utiliza actualmente gracias a los ordenadores, a la computadora. Bien, y con eso terminaríamos la interpolación. ¿Estamos? Bueno, estimados, hasta acá llegamos. Nos encontramos en el próximo encuentro y ya publico también mi horario de consulta, que seguramente van a ser los jueves a la mañana. ¿Sí? Nos vemos, estimados. Saludos. Hasta luego, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe.